Hola, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. En este video abordaremos el tema sobre el mito como la base del sistema semiológico partiendo de la concepción de Roland Barthes. ¿Qué es un mito para Barthes y por qué es importante que un comunicador comprenda el concepto? Para Roland Barthes señala el mito como el habla, es decir, un método de comunicación que se basa en la significación y en la mentalidad de los receptores, de tal manera que se lo experimenta naturalmente. Para un comunicador social es importante analizar y descubrir de qué forma opera el mito, ya que sirve de soporte en el discurso oral, escrito y visual, de tipo publicitario, deportivo, cultural, fotográfico o cinematográfico, creando unidades significativas en el mundo de la semiología y de la comunicación. Esto es fundamental a la hora de que el comunicador aplica su trabajo para poner en evidencia la arbitrariedad con la que se instala el concepto, y con eso devolver la condición histórica que tiene, negando toda fijeza o inmutabilidad de su supuesta naturaleza. ¿Qué entiende por ritos comunicativos? Por ritos comunicativos se entiende el conjunto de prácticas sociales que tienen la función de transmitir una interpretación de la realidad en específico. Su fundamento se encuentra en la semiología, puesto que están lidiados por signos que emiten mensajes implícitos. De esta forma actúan como una herramienta para comprender las diversas maneras de crear y reforzar los vínculos existentes en la comunicación humana. ¿Por qué el mito puede considerarse un hecho ahistórico? El mito puede considerarse un hecho ahistórico ya que Barthes en su obra Mitología menciona la probabilidad de un análisis diacrónico del mito, ya sea que se le someta a una retrospección y fundar entonces una mitología histórica, o ya sea que se siga ciertos mitos de ayer hasta su forma de hoy y hacer entonces historia prospectiva. ¿Por qué la semiología solo puede tener unidades a nivel de formas? El característico plano tridimensional de unidades que posee la semiología, significante, significado y signo, solo es posible en sus formas, debido a que el campo de los contenidos es muy limitado, ya que siempre se realiza una sola operación, sea lectura o desciframiento. La forma siempre contendrá estas tres unidades, a quienes se les podrá adjudicar contenidos diversos, sin embargo nunca serán lo mismo. El mito como sistema tridimensional y como sistema semiológico. El mito como sistema semiológico estudia desde su significación, se relaciona con un sistema tridimensional, significante, significado y signo. Por ejemplo, el mito sobre el medio ambiente, propaganda para solucionar la contaminación ambiental. No habrá conciencia ambiental mientras exista el sistema capitalista. Son falsas verdades que ocultan la falta de solución. En tal sentido, el significado de la propaganda, el medio ambiente, es hacer conciencia sobre la contaminación y cuidar del planeta. El significante es la imagen mental sobre la contaminación. La forma. El signo denominado significación serían las flechas verdes que significa reciclar. ¿Qué entiende por lenguaje objeto? El lenguaje objeto es uno de los sistemas semiológicos del mito. Este corresponde a la parte lingüística, se refiere a la lengua, pues es el medio por el que se construye el sistema del mito. Es el conducto mediante el cual se realiza una representación de algo. También se refiere al esquema lingüístico que se sigue para la realización de un mito. Para estudiar el lenguaje objeto se usa el metalenguaje. Ejemplo de la relación de significado significante y su vinculación con la historia. Tenemos el signo iPhone. El significante corresponde a la imagen acústica, la unión de los fonemas iPhone. Por otro lado, el significado es el concepto o idea. En este caso, el iPhone es un dispositivo celular. Este ejemplo se puede relacionar con la historia, pues el primer iPhone salió a la venta en el año 2007. Antes de esta fecha, la gente no conocía el dispositivo y no habría sentido en hablar de algo que aún era desconocido. Es decir, se crean signos a lo largo del tiempo. El sentido contenía un sistema de valores, una historia, una geografía, una moral, una literatura. La cita anterior se refiere a que el mito crea y produce sentidos. Estos se dan a lo largo del tiempo, forman parte de la historia y varían de acuerdo a la locación. Los mitos afectan nuestro comportamiento, costumbres, ideología y literatura, pues son creados para que el hombre pueda entender su realidad. ¿Cuál es el problema de la forma en el mito? El problema es que la forma empobrece al sentido, como lo afirma Roland Barthes. Al devenir forma, el sentido aleja su contingencia, se vacía, se empobrece, la historia se evapora, no queda más que la letra. Por ejemplo, el mito de que todo aquel que usa el color morado apoya el movimiento feminista. Aquí el signo es el color morado, su significado se asocia con la elegancia y el significante son las letras morado. Ambos se relacionan entre sí.
Sin embargo, estos elementos son alterados por la forma, pues en la cultura se lo asocia a otro concepto completamente distinto que es el feminismo. Ejemplo de la significación dentro del mito. El mito de que las vacunas tenían un chip y de esta manera los gobiernos iban a controlar a la población. Este mito generó cierto pánico en la sociedad y una rotunda negación en las vacunas, pues significaban control. Sin embargo, no fue así y hoy la mayoría de personas se ha vacunado. Sin más que decir, gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.